Apocalipsis, vamos a ir al capítulo 6, vamos a continuar ahí la exposición del libro de Apocalipsis para seguir aprendiendo de lo que el Señor nos muestra en su palabra acerca de los días finales. Estamos en el capítulo 6, ya del capítulo 6 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver los juicios finales, lo que está decretado, lo que está determinado en los últimos días de parte de nuestro Señor, y que eso puede empezar a ocurrir en cualquier momento, y debemos nosotros saber qué es lo que va a acontecer, qué es lo que dice la palabra del Señor, y cómo eso puede ayudarnos a nosotros a vivir cada día agradecidos con el Señor, agradecidos por su bondad, agradecidos por su misericordia, y cómo saber lo que dice el libro de Apocalipsis nos puede ayudar para que nosotros proclamemos el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque tenemos familia. Tenemos familiares que no se han convertido, que no han sido salvados. Tenemos amigos que no conocen a Jesús como su Señor, como su Salvador. Tenemos personas que apreciamos mucho. Y si lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 en adelante empieza a suceder hoy, por ejemplo, o en cualquier momento, muchas de nuestras familias, amigos, vecinos experimentarán el terrible juicio de Dios. Por lo tanto, somos responsables de proclamar las buenas nuevas de salvación a este mundo que vive perdido, que vive en desobediencia, que vive en rebeldía a Dios. Y Dios nos ha dejado en esta tierra, nos salvó y nos ha dejado acá todavía para que nosotros proclamemos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, porque todavía es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia para este mundo. Y gracias a Dios nosotros hemos sido alcanzados por misericordia para no experimentar la ira de Dios. Así que entonces vamos al libro de Apocalipsis y vamos a ver el capítulo 6, son 17 versículos. No vamos a poder verlo todo esta mañana, pero vamos a ver una buena parte del capítulo 6 para que podamos ser orientados y animados y motivados a proclamar el evangelio de Dios y agradecidos con Dios por su gracia con nosotros. Dice capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice el versículo, vamos a leer hasta el versículo 8, que es lo que va esta mañana, vamos a aprender juntos. Dice capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se le otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Amén. Vamos a dejarlo ahí esta mañana. Vamos a tratar de aprender lo que dice el capítulo 6, va hasta el 17, pero el tiempo no nos da esta mañana para que podamos aprender lo que Dios nos está mostrando a través del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver esta mañana? No vamos a verlo todo, pero ¿qué es lo que está en el capítulo 6 de Apocalipsis? En el capítulo 6 tenemos como título el comienzo de los juicios del Cordero. En el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19
Pero en el capítulo 6 es el comienzo de los juicios de Dios sobre la tierra. El comienzo de los juicios de Dios. Entonces el título es el comienzo de los juicios del Cordero. Y en este capítulo, en todo el capítulo, hay 6 acontecimientos o hay 6 juicios del Dios y del Cordero sobre toda la tierra. Entonces en el capítulo 6, todo el capítulo 6, cuando lo cubramos todo, y será el otro domingo que miremos la siguiente parte, pero en el capítulo 6 veremos 6 de los 7 juicios de Dios y del Cordero sobre toda la tierra, para que no ignoremos que nadie escapará de la ira de Dios. Eso es lo que contiene el capítulo 6. 6 de los 7 juicios de Dios y del Cordero sobre toda la tierra, para que no ignoremos que nadie escapará del juicio de Dios. Entonces empecemos viendo lo que será esta mañana. Vamos a ver 4 de los juicios que contiene el capítulo 6. 4, son 6, pero vamos a ver 4 esta mañana. Entonces vamos a ver el primer juicio que tenemos acá. Tiene que ver con una falsa paz mundial. Ese es el primer juicio que tenemos en el capítulo 6. Ya en el capítulo 4, ¿qué es lo que vimos en el capítulo 4 para entender el capítulo 6? En el capítulo 4 nosotros vimos la visión celestial de Dios que está sentado en su trono, como el Rey soberano, como el Dios que gobierna, como el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, y es adorado y exaltado en el capítulo 4. Luego, en el capítulo 5, nosotros vimos la visión de Cristo, como el Cordero que ha sido sacrificado, como el Cordero que murió, como el Cordero que resucitó y como el Cordero que es digno de tomar de la mano de Dios los juicios que están en la mano de Dios, escritos en un rollo que está escrito por revés y por derecho. Entonces Cristo en el capítulo 5 es el Cordero sacrificado, es digno de tomar el rollo de la mano de Dios y es el único digno de ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Y debido a eso, Cristo en el capítulo 5 es exaltado, es glorificado, al igual que Dios el Padre. Entonces, luego, cuando entramos al capítulo 6, que es lo que vamos a ver esta mañana, Cristo ya tiene en sus manos el rollo, el libro que está sellado, y en el capítulo 6, Él va a romper cada uno de los 7 sellos del rollo que ha tomado de la mano de Dios. Entonces, por eso tenemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, tenemos el primer juicio acá, el primer juicio del primer sello que Cristo rompe. Y entonces encontramos acá que habrá una falsa paz mundial. Cuando Cristo rompe el primer sello de aquel libro que tomó de la mano de Dios, los versículos 1 y 2 nos dicen lo siguiente: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno y decía: ven. Luego entonces acá encontramos en el versículo 2, dice: miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. Entonces lo que tenemos acá, hermanos, en el versículo 1, primeramente, que Juan nos dice que cuando miró al Cordero, ¿quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo. Y dice que cuando vio al Cordero romper el primer sello, enseguida Juan escucha algo. Cristo desata, rompe el primer sello de aquel rollo que está en sus manos y se da un evento. Y entonces dice él acá, dice: oí, escuché a uno de los 4 seres vivientes. Este ser viviente que encontramos nosotros acá en el versículo 1 es el primer ser viviente que se describe en el capítulo 4 y en el versículo 7 del libro de Apocalipsis. Es el ser viviente, el ser angelical que tiene una cara como de león. Eso está en el capítulo 4, versículo 7 de Apocalipsis. Este ser angelical con cara de león hizo un gran rugido, y ese rugido era una expresión. Y dice que este ángel gritó
con voz fuerte, con voz de trueno. La voz de trueno de este ángel que tenemos acá indica que gritó con una voz fuerte, con una voz autoritativa que se escuchó a larga distancia. Y entonces este ser viviente dijo algo. ¿Qué dijo el ser viviente? ¿Qué dijo este ser angelical? Él dio una orden. Y dice el versículo 1 que él dijo, ven. El ser angelical expresa una orden, expresa un mandamiento. El mandamiento que expresa este ser angelical no es hacia el apóstol Juan, porque el apóstol Juan está allí, está en la visión celestial. No es a él que le dice ven, él está viendo Juan. ¿A quién llama entonces? El ser angelical acá está llamando al jinete, a un jinete, a alguien que viene montado en un caballo blanco, dice el versículo 1. Y dice entonces que llama a este jinete y lo llama para que se manifieste, para que lleve a cabo la misión que se le va a encomendar, la misión que se le va a delegar. La orden acá de este ángel, de este ser angelical, viene de Cristo y él la expresa el ángel, pero es una orden que viene de Cristo y la expresa el ser angelical y llama entonces a aquel ser que se va a manifestar en el mundo. Entonces el versículo 2 nos dice entonces, cuando el ángel expresa la orden que viene de Cristo a través de este ser angelical, aparece en escena el versículo 2 alguien a quien llamó el ser angelical. Observa el versículo 2, dice, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. ¿Quién apareció en escena al llamado del ser angelical? Aparece alguien montado en un caballo blanco. Acá el caballo blanco, vamos a entender, hermanos, la simbología, porque el libro de Apocalipsis es un libro de simbología, que hay que entenderla para poder interpretarla, para entenderla a nuestra vida. El caballo blanco, hermanos, que dice él que vio, el caballo en la Biblia simboliza fuerza, simboliza guerra, simboliza conquista. Eso representa el caballo, y que el caballo sea blanco representa paz. Paz, representa paz. Y esto, hermanos, vamos a ver que es una falsa paz. Es una representación de guerra el caballo, fuerza, conquista, y también paz, representa paz el color blanco, pero es una falsa paz. Ya lo vamos a ver de qué manera. El caballo entonces acá representa eso y está asociado con alguien que viene montado en él. ¿Quién viene montado en el caballo? El versículo 2 nos dice que venía un jinete que llevaba un arco. Aquí este caballo asociado con el jinete, entonces está representando, hermanos, en el mundo una falsa paz mundial. Este jinete trae una falsa paz mundial para el mundo. Eso es lo que está representando acá. Y esa falsa paz mundial va a culminar con la manifestación del anticristo. El que viene montado es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es el que se opone a Cristo, el que está en contra de Cristo. Es el personaje más diabólico y satánico que va a manifestarse en ese momento en el mundo. Y viene entonces, se le representa montado en el caballo blanco. Este es un representante de Satanás en la historia y se va a manifestar en cualquier momento, hermanos. Este anticristo, este personaje, este hombre, es el anticristo y va a promover en el mundo una falsa paz mundial. Él va a prometerle al mundo paz. El mundo va a estar en conflictos, el mundo va a estar en cuestiones de guerras. Y en ese momento aparece este personaje en la historia, va a aparecer.
y va a prometerle a las naciones, a los presidentes, a los gobernantes, paz, que Él va a ser capaz de establecer una paz mundial, pero será algo ficticio, será algo superficial, porque esta paz que este anticristo va a traer va a desaparecer pronto. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando aparezca el segundo jinete, que ya lo vamos a ver, en los versículos 3 y versículo 4. Va a desaparecer en ese momento la paz que este hombre va a promocionar y que va a anunciar en el mundo. ¿Por qué? Porque después de un periodo de paz, aparente paz, va a terminar esa paz con muerte, guerra y hambre en el mundo. Y esto va a ser a nivel mundial. Si hoy nosotros sabemos que hay países que el hambre abunda, que hay millones de personas muriendo de hambre, por ejemplo África, India y otros países, pero son países. Pero en este tiempo, hermanos, será todo el mundo que va a padecer esta situación cuando este ser infernal que se llama Anticristo, que es un hombre, aparezca en la historia. Este hombre prometerá paz, pero es una paz que Él no cumplirá a cabalidad como está escrito en el libro de Daniel, porque está profetizado la aparición del Anticristo. Es un hombre poseído por Satanás, pero inteligente, un hombre intelectual, un hombre con capacidad política para convencer y arrastrar las masas detrás de él. Hitler será nada en comparación a este hombre. Las masas los seguirán, los persuadirá, los convencerá y las naciones irán en pos de él. Y entonces la Biblia, hablando de esta falsa paz mundial que él promete, está profetizado en Daniel. Observe, Daniel capítulo 9. En el versículo 26 y el versículo 27 ya se había profetizado de este evento, y Apocalipsis y el libro de Daniel están relacionados porque son proféticos. 9:26 dice de Daniel, dice así, después de las semanas y las semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Esto es una referencia a Cristo. Esto ya se cumplió. El versículo 26, se le quitará la vida al príncipe elegido. Dice, este quedará en la ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. 27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. El capítulo 9, 26 y 27, que viene del 24, de Daniel 9, 24 al 27, profetiza lo que se le conoce la semana 70 de Daniel. En la semana 70 es lo que se cree los últimos 7 años de la historia humana. Falta que se cumpla la semana 70. La semana 70 es la manifestación del Anticristo, y la semana 70, esa semana representa 7 años. De tal manera que el Anticristo, a la mitad de la semana, dice el versículo de Daniel que hemos leído, 26-27, a la mitad de la semana se cree que es 3 años y medio. Cuando Él se manifieste 3 años y medio después, se dará a conocer al mundo que realmente no es verdaderamente un ser enviado de Dios, sino que es un ser diabólico e infernal. Por eso el capítulo 6 de Apocalipsis nos describe a este hombre que se manifestará en el tiempo final. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, observe usted, versículo 2, nos habla de este hombre. Mire las cosas que se describen todavía. Dice
el versículo 2 que este jinete llevaba un arco. El jinete es el anticristo. Y dice, llevaba un arco. Así lo describe el apóstol Juan en su visión. Vemos que este jinete, este anticristo, se le representa con un arco, pero si usted lee ahí, es un arco, pero no se le entregan flechas. Cuando alguien tiene un arco, eso es porque va a lanzar flechas. Y esto es sinónimo a armas de guerra. Pero este hombre trae un arco, pero no trae flechas. ¿Qué representa acá esta imagen de este arco? Representa que este hombre va a conquistar el mundo sin armas. Es un hombre capaz, intelectual, político, elocuente, que no necesitará de armas de guerra para convencer a las naciones. No las necesita. Por eso tiene un arco que no lleva flecha. Él va a conquistar el mundo por medios pacíficos. Él lo va a lograr a través del engaño, a través de las palabras, a través de la elocuencia. Y muchos, miles y millones irán en pos de él. Pero el versículo lo describe también de otra manera. Versículo 2 todavía. No solamente un arco y sin flechas, sino que dice, y se le dio una corona. Se le dio una corona. Eso indica que él recibió autoridad. Él recibe autoridad. Tiene una corona, recibe autoridad. Pero ¿quién le dio esa autoridad? Recuerde, es el anticristo. ¿Quién le dio esa autoridad? Satanás. Satanás. En el libro de Apocalipsis, hablando del anticristo, Apocalipsis 13, versículo 2, nos da un poco de descripciones de este ser infernal. Es un ser humano malvado, maquiavélico, que no ama a Dios, no ama al pueblo de Dios, no habla a Cristo y se va a manifestar en el tiempo final. Dice así, versículo 1 y 2 de Apocalipsis 13, hablando de este ser. Dice, entonces vi que del mar subía una bestia. La bestia acá representa al anticristo. Que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno tenía una diadema, y en cada diadema un nombre blasfemo contra Dios. Versículo 2, la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso, fauces como de león. El dragón, aquí el dragón es Satanás, es simbología. Y dice, el dragón le confirió a la bestia, o sea, al anticristo, le confirió su poder, su trono y gran autoridad. Toda la autoridad que este ser infernal trae es de Satanás en su vida. Es un hombre poseído totalmente por Satanás. Y tiene autoridad. Y Dios va a permitirlo, porque eso es lo que está sucediendo en Apocalipsis 6, 1 y 2. Dios va a permitir que este anticristo, este hombre malvado, perverso, que no ama a Dios, que no ama a nadie, no ama al ser humano, Dios está permitiendo que se manifieste. No es que Él se va a manifestar porque Él quiere y que se va a manifestar cuando Él quiera. Es cuando Cristo ordene, porque Cristo es el que controla la historia humana. Cristo es el Señor de la creación. Cristo es el Señor de todo. Es el Dios eterno, soberano. Y lo va a permitir como un juicio a los pecadores que no se quieren arrepentir, que no quieren entregar su corazón en obediencia, no quieren venir a Cristo. Entonces Dios les va a dar lo que ellos quieren y lo que ellos están demandando. No quieren creer a Cristo, entonces Dios les va a permitir entonces ser engañados por este hombre. No quieren acercarse a Dios, entonces Dios les va a dar un falso Mesías. No quieren creer la verdad, entonces creerán al error, porque no quieren obedecer a Dios. Es un juicio. El anticristo, recuerde, es un juicio de Cristo al mundo.
No se va a manifestar porque Él tiene poder en sí mismo, no se va a manifestar porque Él quiere y cuando Él quiera, se va a manifestar porque Dios así lo determinó y se va a manifestar porque Dios ha puesto el día y la hora para que eso suceda. El anticristo está aún bajo el dominio y los planes de nuestro Dios. Él no es más poderoso que Dios. Él está en los planos de Dios, en los propósitos de Dios para azotar al mundo pecador. Y entonces dice acá, se le dio esta corona. La corona que lleva, hermanos, este hombre, el anticristo, simboliza poder. Simboliza poder para gobernar, para ejercer autoridad temporal sobre los pueblos y sobre las naciones. Entonces este hombre lleva esta corona que simboliza poder. Y es una corona no de un rey. La traducción en español no nos ayuda a ver ciertas cosas. Pero la corona que él lleva, hermanos, es una corona de laureles, de hojas de laurel. Es una corona perecedera. No es una corona de un rey, lo que él en sí lleva. La corona de rey, ¿quién la lleva? Cristo. En Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 observamos la manifestación de Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 19 nos habla de la segunda venida de Cristo al final de todos los juicios de la gran tribulación. Y en el capítulo 19 encontramos en el versículo 11 y versículo 12 a Cristo. Dice así: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Muchos confunden Apocalipsis 6 y dicen, es Cristo el de Apocalipsis 6. No, el de Apocalipsis 6 es el anticristo. El de Apocalipsis 19 sí es Cristo. Entonces dice acá, el capítulo 19, 11, luego vi abierto el cielo y apareció un caballo blanco. Su nombre se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Y sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Y acá está su corona. Y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Cristo aparece montado en un caballo blanco también, pero hasta el capítulo 19. Él es el verdadero rey. Él es el verdadero gobernante. Él es el que sí trae paz al mundo. Pero en el capítulo 6 es un falso Cristo, es el anticristo. Entonces la corona que lleva es de laurel, la corona verdadera la lleva Cristo en el capítulo 19. La corona de este hombre simboliza gobierno temporal sobre los pueblos y las naciones. Es una corona de laurel. Y el versículo 2 contiene tanto el versículo 2 que no hemos salido de ahí. Pero dice el versículo 2, en su parte final, este hombre, dice, salió como vencedor para seguir venciendo. Entonces acá, esto quiere decir que las victorias de este hombre tendrá victorias durante su tiempo de gobierno y serán victorias sin derramamiento de sangre. Y repito, será un elocuente político y persuasivo en su discurso, que este hombre engañará a muchas personas. Se le permitirá entonces gobernar al mundo entero, porque el mundo entero no ha querido confiar y creer en Cristo. Serán engañados por este ser malvado. Observemos entonces, hermanos, el segundo juicio. El segundo juicio. El juicio del segundo sello tiene que ver con la guerra mundial. Primero, una falsa paz mundial por el anticristo. Y ahora el segundo juicio del segundo sello es la guerra mundial. Versículo 3 y 4. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que gritaba, ven. El Cordero aquí una vez más representa a Cristo, rompe el segundo sello de aquel pergamino, de aquel rollo que está en su mano. Y el segundo ser acá viviente, hermano, es
El que está alrededor es el segundo ser viviente que está en el trono de Dios. Habían 4 seres vivientes. El primero ya se manifestó, versículo 1-2. Y ahora tenemos el segundo ser viviente acá. Este segundo ser viviente es el que tenía cara de becerro o de toro. Apocalipsis 4:7. Puede verlo ahí. Es el segundo ser viviente que aparece en Apocalipsis 4:7. Y este dice: ven. Nuevamente hay una orden acá para que se manifieste el segundo jinete. El segundo jinete. Y dice entonces el versículo 3 acá, Jesús rompe ese sello, el ángel habla y dice el versículo 4, en eso salió otro caballo. Otro caballo es similar al primero. Otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se maten unos a otros. Y estos son los juicios del Cordero. Es el inicio del sufrimiento sobre la tierra. Oiga bien, es el inicio de lo que viene. Después se va a multiplicar el sufrimiento cuando se derraman los otros juicios, los juicios de las trompetas y los juicios de las 7 copas más adelante. Pero dice acá entonces el versículo 4, sale acá un caballo de color rojo encendido. El color rojo, ¿qué representa aquí? Si el blanco en el primer jinete es falsa paz por el que lo viene montando, que no es Cristo, sino el anticristo, en el segundo jinete, su caballo, que es color rojo, representa, hermanos, violencia. ¿Qué representa el rojo? Violencia. Representa derramamiento de sangre. Eso representa el color rojo. Y está hablando de una guerra cruel y sangrienta a nivel mundial. Este es el juicio del Cordero a un mundo pecador que no quiso arrepentirse de su pecado y creer en él. Entonces acá encontramos a este caballo rojo y dice acá que cuando este caballo y su jinete se manifiesten, la falsa paz que el anticristo había prometido, versículo 1 y 2, desaparecerá en todo el mundo. Eso se cree, hermanos, que va a ser 3 años y medio de esa falsa paz, y al final de esa falsa paz, el segundo jinete aparece. Está simbolizando muerte sangrienta a través de guerra en todo este mundo. El versículo 4 dice, al jinete se le entregó, ¿qué lleva el jinete? Versículo 4, ¿qué lleva en su mano? Dice, se le entregó una gran espada. La espada acá significa entonces que habrá masacre mundial. Es el segundo juicio sobre este mundo. Viene juicio y es una masacre mundial. Esto concuerda con lo que dice Mateo 24, 6 al 8. Cuando Jesús profetizó ahí de los días finales, Mateo 24, 6 al 8. Y eso es lo que dice Mateo 24, 6 al 8, es que este sufrimiento que viene al mundo solamente es el principio de dolores. O sea, el principio de los sufrimientos para el mundo entero, porque después los sufrimientos se multiplicarán y se irán intensificando. Cada sello que se rompe acá intensifica el sufrimiento del ser humano, de toda la humanidad. Y luego cuando se desaten los otros juicios que vienen, que no son los únicos del capítulo 6, será intensificando antes de que venga Cristo. Entonces acá encontramos a este ser con una gran espada en la mano, versículo 4, y que, mire, dice, se le permitió quitar la paz de la tierra. Cristo le autoriza a este jinete quitar la paz de la tierra. Significa, hermanos, con esto que se desatará una guerra sangrienta, que todas las personas de la tierra se van a matar unos a otros. Será terrible. La palabra matar que tenemos acá, hermanos, significa
se van a degollar unos a otros. Eso es lo que literalmente significa. Se van a odiar, se va a desatar ese juicio, que las personas se van a odiar unas a otras y va a haber masacre, hermano, mundial. Si nosotros nos asombramos cuando vemos las noticias, y es terrible, ¿verdad? Y es feo y espantoso cuando hay masacres de personas, 5 personas, 6 personas, 7 personas. Y eso es terrible, pero en este tiempo será mundial, hermanos. La gente se matarán unos a otros. Juicio del Cordero por haberlo rechazado. Vendrá ese juicio terrible sobre la tierra. Es el juicio entonces del Cordero sobre la falsa paz que el anticristo les había prometido, versículos 1 y 2, que ya lo vimos. Entonces acá encontramos, hermanos, que Dios entrega muerte a las personas. Dios las entregará a muerte. Y usted dice, bueno, ¿y qué de la iglesia en ese momento? ¿Qué de los cristianos en ese tiempo? Yo creo, hay diferentes posturas. Algunos dicen, la iglesia va a pasar por los momentos de tribulación. La iglesia va a pasar y va a experimentar ese tiempo. Y los cristianos van a ser perseguidos y los cristianos ahí van a ser matados también. Pero yo creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que es lo que estamos viendo aquí. Yo creo que la iglesia va a ser raptada, arrebatada al cielo antes de que Dios derrame estos juicios sobre los impíos. Otros creen que la iglesia sí va a pasar todo esto, pero yo creo que no, y hay mucha base bíblica que tal vez en otra ocasión podamos enseñar acerca de eso. Bueno, cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ver si la iglesia está o no está, o a manera vamos caminando hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, hermanos, encontramos acá ahora el juicio del tercer sello ahora. Miremos el juicio del tercer sello. El hambre mundial. Hambre mundial. Versículos 5 y 6. Dice el versículo 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba. Todos gritan lo mismo, ¿se ha fijado? Todos los seres vivientes. Y este dice lo mismo que los anteriores. Dice, ven, pero es el tercer ser viviente. Y luego dice, apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Todos los caballos tienen un color diferente. Todos los caballos tienen un jinete, pero los jinetes traen algo diferente, como hemos visto en los anteriores. Y este jinete trae algo en sus manos. Acá nuevamente, hermanos, el tercer ser viviente es el que tiene cara como de hombre, que representa inteligencia y sagacidad. Otra vez, Apocalipsis 4:7. Ahí están los 4 seres vivientes. Y acá están hablando en el capítulo 6. Este ser viviente grita, ven, y aparece en escena un caballo color negro. Ahora es color negro este caballo, diferente a los anteriores. El color negro, ¿qué representa? No representa muerte, representa hambruna mundial. Eso es lo que representa el caballo negro, representa hambruna mundial, una hambruna severa. Aquí en Apocalipsis vemos que la hambruna es el resultado ¿de qué? De la guerra. Versículos que hemos visto anterior, producto de la guerra que afectará a todas las naciones. Cuando hay guerra, ¿qué es lo que queda, hermano? Devastación, los cultivos, los alimentos escasean en una nación, pero aquí va a ser, hermano, hambruna mundial, no habrá alimento. Ese es el tercer juicio que viene sobre la tierra. Dice el versículo 5 que este jinete trae una balanza en la mano. Trae una balanza. Significa, hermanos, esa balanza, ¿para qué sirve la balanza?
los que tienen negocio o los que vamos y compramos en un negocio granos básicos, ¿qué hacen con la balanza? Los que nos venden pesan los productos. Algunos roban, ¿verdad? Pero para eso sirve la balanza, para pesar el producto que uno compra. Y acá dice que este trae una balanza en su mano. Significa el racionamiento de los pocos alimentos que quedarán después de la guerra. Ese racionamiento, hermanos, será un racionamiento excesivo. Será una hambruna, tan fuerte, tan grande, que los alimentos serán extremadamente escasos, que no habrá casi para comer nada. Trae una balanza en sus manos. Esto nos habla de una hambruna mundial, la hambruna mundial, hermanos, más severa en toda la historia humana. Usted puede meterse a internet y busca países que son excesivamente pobres, África y otros países que son mucho más pobres que nosotros, y usted ve ahí personas desnutridas, casi en sus huesos, caminando, porque no hay que comer. En ese tiempo final, esto será en todo el mundo. Todos los países del mundo experimentarán una terrible hambruna como juicio del Cordero. Y el versículo 6 nos dice entonces acá: oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿qué decía esta voz? 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del vino y del aceite. Encontramos acá entonces que Juan escuchó una voz que salió de en medio de los 4 seres vivientes. Hermano, ¿quién está en medio de los 4 seres vivientes? ¿Quién está en medio de los 4 seres vivientes? ¿Quién es? ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién es? Dios. Y ahí está el Cordero. Y dice acá, escuché una voz que salió en medio de los 4 seres vivientes. ¿Quién está dirigiendo los juicios? Dios y el Cordero, Cristo. Escucha esa voz de Dios el Padre que está ahí en medio de los 4 seres vivientes, que le da una orden a este jinete. Y dice 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Le da esta orden acá, hermanos, y lo que muestra esta orden es que el hambre mundial será tan severa y el alimento tan escaso en esos días que lo poco que haya para comer se venderá carísimo. Será tan escaso el alimento y lo poco que usted pueda, usted no va a estar ahí si ya tiene a Cristo en su corazón, pero las personas que estén ahí en ese momento, lo poco que haya para comprar será excesivamente carísimo. Y el que no tenga para comprar va a morirse de hambre. Ese es el juicio de Dios sobre esta tierra. Dice 1 kilo de trigo acá. 1 kilo de trigo, hermanos, valdrá 1 denario. Eso es lo que dice el versículo 6. El kilo de trigo valdrá 1 denario. ¿Qué es 1 denario? 1 denario era el salario de un día de trabajo en los días bíblicos. Hoy en día, ¿cuánto gana una persona al día? Va dependiendo su profesión, su oficio. Pero en ese día, hermano, el alimento valdrá lo que le pagan a una persona por un día de trabajo. Y lo que compre, hermano, solo será para un tiempo de comida. Si desayuna, no almuerza, y si almuerza, no cena. Porque será tan carísimo el alimento. Y si no hay trabajo, por las devastaciones y por las guerras que ha habido, hermano, eso será terrible. Es terrible. Si hoy los alimentos son caros y nos quejamos, decimos, ¿cómo subió esto y cómo subió lo otro? Y nos quejamos, ¿verdad, hermano? Porque suben los productos y nunca bajan.
En ese día, hermanos, será más terrible la situación de los productos. Entonces acá, hermanos, y luego dice acá, o 1 kilo de trigo, dice, o un kilo de cebada, perdón, o 3 kilos de cebadas por el salario de un día. ¿Qué representa, hermanos, esto? La cebada, hermanos, la cebada era el alimento menos apetecible en los días bíblicos. El trigo, la cebada, perdón, hermanos, con eso alimentaban a los animales en los días bíblicos. Pero en el día final, ese alimento será tan apetecible como la mejor comida que hoy se pueda comer, porque no habrá que comer. Y dice acá entonces, acá el versículo, que será carísimo la cebada. Y con eso que se va a comprar, ¿sabe cuántas personas se pueden alimentar? Con el trigo, solo una persona va a poder comer con lo que compra, y un tiempo. Con la cebada se cree que solo se van a poder alimentar 3 personas, un tiempo al día. La situación será terrible en los días finales. Será tremendo, que aunque alguien tenga mucho dinero, no podrá comprar. Hoy el rico, ¿verdad?, se jacta de su dinero, sus riquezas, sus bienes, pero en el día final, por mucho dinero que tenga, amontonado, se le va a podrir en los bancos o donde lo tenga, porque no va a haber qué comer. Dinero va a valer muy poco y va a estar tan racionado que por mucho que quiera comprar no le van a vender. Es un juicio parejo para ricos y pobres en el día final. Y el versículo entonces nos dice acá, la parte final del versículo 6, que al jinete se le dice, pero no afectes el vino y el aceite. Se le da una orden al jinete. Esto indica que aunque habrá abundancia de aceite y de vino, el aceite se usa para cocinar, el aceite en esos días se usaba para el fuego, para iluminar, y el vino lo usaban las personas muy adineradas para comer cuando comían. Y entonces dice acá que aunque habrá abundancia en el día final de estos 2 productos, estos productos no son suficientes para abastecer el hambre. Nadie por beber tanto vino se le quite el hambre. Y usted puede tener aceite para cocinar, pero si no tiene que cocinar, ¿de qué sirve tener el aceite? Dios, es un juicio, hermanos, terrible. Aquel montón de aceite para cocinar, ¿y qué va a cocinar? Aquel montón de vino, ¿y para qué? Si usted lo que va a necesitar, o lo que esas personas van a necesitar, es alimento. El juicio será terrible de parte del Señor para el ser humano en la tierra. Y el último sello que vamos a ver hoy, el cuarto que vamos a ver hoy solamente, tiene que ver con el juicio del cuarto sello. Y tiene que ver acá con la muerte mundial. Más muerte, ha habido muerte, pero más muerte. Muerte mundial, versículos 7 y 8. Dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba. Todos los seres vivientes han hecho lo mismo cuando ven a Cristo romper los sellos. Y este ser viviente también dice, ven. El cuarto ser viviente que oyó Juan es el que tiene como cara de águila. Apocalipsis 4:7. Está ahí también. Y este entonces llama ¿a quién? Al jinete, al cuarto jinete, y le dice, ven. Y el versículo 8 dice, entonces miré y apareció un caballo amarillento. El jinete, ¿cómo se llamaba? El jinete se llamaba Muerte. Y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó que poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Nada bonito se pinta para el día final. Y si eso empezara a suceder hoy, si eso sucediera hoy, o esta semana que va a comenzar, o este año,
y usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, hoy está escuchando lo que viene antes que suceda. ¿Para qué? Para que se arrepienta y no pase por este periodo terrible que viene sobre toda la tierra. Y para los que estamos acá y que tenemos a Cristo Jesús, para que prediquemos al mundo, para que allá afuera nuestra familia, amigos, vecinos, todos aquellos que no conocen a Cristo, no pasen por esto si comenzara esto en cualquier momento. Necesitamos conocer lo que va a suceder porque tenemos una misión en el mundo: predicar a Cristo, a este crucificado y resucitado, para que el mundo, hermanos, escape de los juicios y de la ira del Cordero que se van a manifestar en el mundo. Entonces dice el versículo 8, hermanos, que este caballo es diferente el color. ¿Qué color es? Color amarillento, color amarillo pálido. ¿Qué representa? Cada color representa algo en estos caballos. ¿Qué representa el color amarillento? El color amarillento pálido que dice acá representa, hermanos, a personas que están gravemente enfermas. Cuando una persona está muy enferma y está agonizando y por una enfermedad terrible, cambia su color de piel. No sé si usted le ha tocado ver, me ha tocado ver, ¿verdad? Personas y su color de piel se vuelve como amarillenta, cambia de color. Pero también el color amarillento acá, el color amarillo pálido, representa a cuerpos de personas en descomposición, personas muertas. ¿Qué color tienen las personas muertas? Es un color como amarillento de la piel. Y eso representa este caballo, hermanos. Eso es lo que está representando acá. Muerte. Está representando muerte. Versículo 8. Pero dice acá que este jinete que tenemos acá, dice, su nombre se llamaba ¿cómo, hermanos? ¿Cómo se llama? Muerte. Hoy, ¿cómo representamos la muerte? ¿Cómo se representa hoy en estos tiempos la muerte? Una calavera, ¿verdad? Un esqueleto, una calavera con una hoz, es un tipo de herramienta que usaban para el cultivo en tiempos antiguos, y hoy se representa una calavera muerta, la muerte en nuestros días, pero en estos tiempos era representado por este color de este animal, de este caballo, color amarillento pálido, y el que lo monta se llamaba Muerte. Y dice acá, y el infierno lo seguía. El infierno lo seguía de cerca. Hermanos, la muerte representada acá, vamos a entenderla. La muerte que vemos acá se representa por el infierno que lo va siguiendo. Y la idea es que la muerte es como un leñador. ¿Ha visto las personas que cortan árboles? Cortan con su hacha, talan los árboles y los árboles caen. La idea aquí es que la muerte es como ese leñador que va talando vidas. ¿Y dónde van cayendo las personas, las almas de las personas? En el infierno. Y eso es lo que representa lo que tenemos acá. La muerte va talando y las vidas van cayendo en el infierno. Representa, hermanos, que las personas no van a dejar de sufrir. Van a sufrir aquí, en la tierra, y la muerte no es un alivio para ellos, porque una vez que mueren, caen al infierno para sufrir eternamente y para siempre. Las personas hoy en día dicen, no, aquí es el infierno. Bueno, pero aquí hay playas, acá hay moles, hay cines, hay restaurantes. Si así fuera el infierno, no, el infierno es aquí, dice la gente, aquí estamos viviendo el infierno. Hermano, aquí no estamos viviendo el infierno no es un lugar de diversión,
ni para ir a pasear, es un lugar de eterno dolor y sufrimiento. Las personas que hoy mueren, las personas que hoy se quitan la vida, ¿verdad? Que se ahorcan, que se dan un tiro, que se toman un medicamento, hermanos, creyendo que van a aliviar un sufrimiento que tienen, hermanos, solo están pasando al peor de los sufrimientos, porque una vez que cierren sus ojos en esta vida, los abrirán en el infierno, donde nunca más saldrán. Pero en el día final las personas sufrirán en vida por los juicios y al morir les espera el infierno por toda la eternidad. Y eso es lo que nos está representando entonces el versículo 8 de Apocalipsis 6, 8. Y dice acá el versículo 8, y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Estos son los juicios que vienen en el día final. La cuarta parte de las personas van a morir por este cuarto juicio. Si hoy fuera el juicio, ¿cuántas personas morirían? Se cree que 1.500 millones de personas hoy, si fuera hoy, morirían en ese momento. Aparte de las muertes que dejó la guerra, aparte de las otras muertes de los sellos anteriores, hermano, la gente en la tierra que irá quedando más reducida la población a causa de los juicios. Si hoy el COVID ha matado millones en el mundo, ese día final será peor. Habrá guerra, habrá pandemias, habrá pestes, habrá espada, y los animales feroces se unirán a la cacería de los seres humanos porque también tienen hambre y no hay que comer. Así es que, si no le pone a pensar esta mañana lo que hemos leído y lo que hemos estudiado, para estar agradecidos con Dios, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación que se viene. Dele gloria a Dios, agradézcale a Dios, viva fielmente a Dios, conságrese más a Dios que le ha libertado no solo del pecado y la condenación eterna, sino de los juicios que están por venir. Y en esa gratitud predique a Cristo a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a todo el mundo, porque estos juicios son reales y vienen sobre la tierra.